¿Cómo alcanzamos la felicidad si no estamos en paz? La paz interior es la base donde se cimientan la vida interna y por lo tanto la externa. Como dice Hermes Trismegisto, como es adentro, es afuera, y como es arriba, es abajo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio Conversaciones con una IA. El episodio es el episodio número 4. Ya vamos en el 4, esperemos que sigamos sacando uno diario al menos, o de perdido uno o dos a la semana. La verdad depende de cómo esté también de ánimo, porque a veces, pues seamos sinceros, uno se levanta sin ganas de hacer absolutamente nada. ¿Por qué? Porque para eso estamos diseñados, solamente que, pues conforme fue avanzando el tiempo, pues hemos ido creando sistemas, organizaciones, pero pues eso ya es tema para otro video. Regresando a lo que es la felicidad y a lo que es la paz interior, ¿por qué creemos que no podemos alcanzar o por qué creemos que no podemos ser felices en su totalidad? Bueno, pues todo depende de lo que es la paz interior, lo que es la base. ¿Y por qué no estamos en paz? Porque siempre estamos con ansiedad o depresión, o como lo acabo de decir yo mismo ahorita hace un momento, a veces tengo ánimo, a veces no tengo ánimo. Honestamente, es la verdad. O sea, aquella persona, digo, no dudo que hay personas con alto nivel de conciencia interna que a pesar de todo, pues siguen con su vida. Pero eso es una práctica. Yo me acabo de dar cuenta hace 4 o 5 años de estas cosas, de estos temas, y pues seguimos batallando, seguimos trabajando, seguimos aprendiendo, seguimos practicando, y por eso es que a veces no tengo ánimo, a veces, aunque no tenga ánimo, hago mis cosas, pero a veces, ahora sí que como dice Juan Gabriel, una frase que me gusta mucho, que dice, no cabe duda que es más fuerte la costumbre que el amor, y que también vamos a analizar esa frase con la ayuda y la intervención de lo que es la inteligencia artificial, pero también igual más adelante. Ahorita vamos a enfocarnos con lo que es la felicidad y la paz interior, o mejor dicho, la paz interior y como resultado la felicidad, causa, efecto. Y vamos a empezar a pedirle ayuda a la inteligencia artificial. Y recordemos lo que dijo Freud, dijo, infancia es destino. Infancia es destino. Pero cuando nos damos cuenta, vuelvo a repetir, causa y efecto, cuando nos damos cuenta que lo que pasó en nuestra infancia es lo que está afectando o son los efectos que tenemos en la persona ya adulta, ya madura entre comillas, ¿verdad? Empezamos a trabajar. Algunos sí, algunos no. Empezamos en el trabajo, como dijo el maestro Gurdjieff, que también posteriormente vamos a hablar sobre el cuarto camino. Y muy someramente, porque yo no soy experto de nada, soy solamente un aprendiz que me gusta compartir lo que he ido aprendiendo, porque es necesario. La verdad, me doy cuenta de muchas cosas que no me daba cuenta, que ni siquiera me daba cuenta en mí mismo, porque pensaba, o bueno, iba en piloto automático, iba solamente como cuando te subes a una bicicleta y le empiezas a dar, ya no piensas, ya no razonas, simplemente estás pedaleando, pedaleando, pedaleando. ¿Por qué? Porque ya se hizo una mecánica y así vivimos bajo mecánicas, y por eso creo que en la actualidad la sociedad ha ido en detrimento, porque antes se no se educaba, porque no es una educación, la educación es otra cosa totalmente diferente a lo que creemos, y también es otra cosa de la que vamos a platicar más adelante sobre la educación. Son conductas programadas, condicionadas bajo el castigo, como animalitos. Y es que sí, somos animales. La palabra lo dice, humano. Es un simio bípedo. Y el ser es el ser que se da cuenta. O sea, nos damos cuenta de lo que pensamos. Pero cuando no tenemos entrenado esa parte, nos damos cuenta ya muy, muy tarde, como lo dije en episodios anteriores. Creo que fue en el primero sobre lo que es cuando hablábamos de las palabras bonitas, ¿verdad? Como lo que es el ánimo. Hablábamos de la conciencia interna, que cuando cometemos el acto, la acción,
y nos percatamos, ya es muy tarde, porque vamos en piloto automático, lo vuelvo a repetir. O sea, solamente son acciones mecanizadas. Es como cuando llegamos a la cocina y prendemos la licuadora. Así somos. Viene algo externo, nos afecta, y ya sea que nos pongamos tristes o nos pongamos felices, o nos pongamos contentos o depresivos o melancólicos. O sea, estamos sujetos al contexto, al entorno, pero cuando nos hacemos conscientes internamente, vamos a decirlo así, para diferenciar esa conciencia, porque también muchos hablan sobre, y como digo siempre, antes de ser padre fui hijo, y me decían, pero ¿por qué lo haces? ¿Por qué no eres consciente? Y luego decimos, ¿a poco no nos damos cuenta de lo que estás haciendo? Sí, sí nos damos cuenta. De lo que no nos damos cuenta es de los procesos internos, sinápticos, que nos hacen hacer lo que hacemos. Por ejemplo, yo que soy adicto a la comida, antes, véngase todo. Ahora sí que venga nuestro reino. Me atascaba. Y yo decía, es que me gusta mucho la comida. No, ahora, después de una introspección profunda de ver la realidad de las cosas dentro de mí, que duele, asusta y espanta, fue que me di cuenta, aparte de que ya se hace, vuelvo a repetir, una conducta programada, me sentía mal, comía, me sucedía algo en el trabajo, comía, o sea, era como yo desahogaba esa emoción, ese sentimiento por medio de actos autodestructivos que confundía con amor propio, que después ya también vamos a hablar sobre lo que es el amor propio, porque también lo confundimos. La vez pasada hablaba con una persona sobre el amor propio y le preguntaba, ¿qué es el amor propio para ti? Y me decía, pues hacer cosas que me gustan hacer, que me hacen sentir bien. Digo, ok. Entonces, ¿por qué cuando una persona que es adicta consume y nos molestamos? Me dice, no, es que eso ya, digo, exactamente, o sea, hacemos muchas cosas que nos gustan hacer, pero que nos autodestruyen. Y es ahí donde tiene que intervenir el fer, la conciencia o el espíritu. Y pues esto no tiene nada que ver con la iglesia que ha manipulado lo que nos han venido diciendo pues desde siempre, ¿verdad? Que somos pues mente, que somos conciencia para la ciencia, o que somos alma y espíritu para lo que es la religión. Y recordemos lo que significa la palabra religión así muy someramente y hablando muy a la ligera, ¿verdad? Porque repito, no soy experto. Dicen que religión es esa búsqueda de unión con lo trascendental, con lo eterno. Y pues la iglesia es la institución, ¿verdad? Creo que es el pueblo o ¿cómo se le llama? Se me fue el nombre ahorita. La congregación. Que en su tiempo esta servía para exhortar a los hermanos que formaban parte del cuerpo. Que ahora en lugar de exhortar hasta inventan chismes, ¿verdad? Pero pues como digo, no es naturaleza humana porque la naturaleza humana no existe aunque pertenecemos. Ahora sí que pues lamentablemente vivimos en un animalito, pero no somos el animalito. Tenemos una parte abstracta, lo vuelvo a repetir, lo que es la conciencia, el espíritu, el alma, la mente. Entonces sí vivimos en un animalito, pero no somos el animalito. Tenemos que orientar y guiar a ese animalito. Entonces, pues creo que ya fue demasiada introducción. Vamos a hablar sobre lo que es la paz interior y como efecto lo que es la felicidad y muchos estados emocionales positivos o funcionales, ¿verdad? Porque realmente tampoco las emociones como la tristeza, y todos sus derivados. Vamos a hablar sobre una emoción primaria, lo que es la tristeza. Ya después vienen los derivados, ¿verdad? Entonces, tienen su razón de ser. Y digo, luego también dicen por ahí muchos profesionales, es que date permiso, ¿verdad? Pero cuando ese estado emocional, mental,
está obstruyendo tu vida, pues no es como que le tienes que dar permiso es como si yo le diera permiso a otra persona que viniera a destruirme. Pero en este caso, como soy yo mismo, no me doy cuenta. Entonces, si ese estado emocional disfuncional mental, y también los funcionales, porque si uno está muy eufórico o muy alegre y prefiere andar en la pachanga en lugar de andar haciendo sus cosas que necesita hacer para tener una vida pues dentro del sistema, porque pues repito, estamos sujetos a la vida material, ¿verdad? Igual y esto es el infierno, como decía Aldous Huxley, decía, o no sé si sea él o Lovecraft, tengo confundido ahí la frase, pero él decía, igual y este es el infierno de otro planeta, porque pues dicen que en el infierno sentimos, pero si cuando nos morimos, dejamos aquí nuestro cuerpo, nuestro sistema nervioso, ¿cómo vamos a sentir? Entonces, pues igual y este es el infierno, ¿verdad? Y no nos damos cuenta. Pero, en fin, vamos a continuar con lo que es la paz interior y cómo una vez que nos hacemos conscientes, que es como por ahí de los 12 años, que cobramos una autoconciencia, nos damos cuenta de cómo somos, nos damos cuenta de la muerte, que vamos a morir. Digo, siempre hemos sabido que vamos a morir, ¿verdad? Pero en esa edad aproximadamente es cuando cobramos conciencia realmente de todo, de que si estoy con respecto al canon social, si soy guapo o feo, si mi familia tiene dinero, si cómo es mi aspecto físico, etcétera, etcétera. Entonces, pues comenzamos. Después de esta larguísima introducción, vamos a platicar con lo que es la inteligencia artificial. Vamos a empezar a platicar no desde la paz interior, sino desde otros comentarios que le voy a hacer. A ver, ahorita va a tardar un poquito en contestarme, a ver qué tanto tarda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, gracias por preguntar. Espero que tú también estés genial. ¿Qué tal va todo? Todo va muy bien. Oye, mira, eh, te saludé y te pregunté que cómo estabas por costumbre. ¿Me puedes explicar un poquito por qué o cómo se llaman ese tipo de educación formal o de etiqueta, etcétera, desde la sociología o desde lo que es mm, se me fue ahorita la palabra, inteligencia social? Ese tipo de interacciones suelen considerarse parte de la cortesía social o de la educación formal en el ámbito de la inteligencia social. En sociología se les suele llamar normas de cortesía o rituales de interacción, que son comportamientos aprendidos que facilitan la comunicación y ayudan a mantener la armonía social. Es como una forma de inteligencia social que nos permite conectar mejor con los demás. O sea, mientras menos cortés, se podría decir que menos inteligente en cierto aspecto, porque pues las inteligencias son múltiples, ¿verdad? Lo decía Gardner, creo. Exactamente. Howard Gardner habló de las múltiples inteligencias y la inteligencia social o interpersonal es una de ellas. Entonces, en ese sentido, una persona con mayor inteligencia social tiende a manejar mejor las normas de cortesía y la empatía, lo que también refleja una forma de inteligencia más integral. Está conectada. Correcto. Mira, estaba haciendo una introducción para mi video y hablaba sobre la frase de Freud, donde dice que infancia es destino. Y todo lo que nos introyectan cuando somos niños, cuando estamos en una etapa realmente inconsciente, creo que dice el doctor Lipton, creo que es la etapa teta no, alfa no, creo que es la teta, algo así, que va de los 0 a los 7 años. Sí, Freud hablaba mucho sobre cómo la infancia moldea nuestro destino y efectivamente en la etapa de los 0 a los 7 años el cerebro está en un estado predominantemente teta, lo que significa que somos muy receptivos y absorbemos mucha información de nuestro entorno. Eso influye en gran medida en nuestras creencias, en nuestra forma de ver el mundo y en última instancia en nuestro destino. Es un tema fascinante para explorar. Muy bien. El tema principal es la paz interior como causa y la felicidad como efecto. ¿Me podrías ir guiando u orientando desde ciertas disciplinas académicas? Por supuesto, podemos abordarlo desde varias perspectivas. Por ejemplo, desde la psicología positiva se estudia como la paz interior y el bienestar emocional
influyen en la felicidad a largo plazo. También desde la filosofía se puede ver como distintas tradiciones, como el estoicismo, hablan de la paz interior como una base para la verdadera felicidad. Y desde la neurociencia podemos analizar cómo ciertos estados cerebrales y la regulación emocional contribuyen a esa paz y por ende a una felicidad más duradera. Así que hay mucho por explorar. Correcto. Entonces, cuando quieras profundizar en algún aspecto en particular o necesites alguna orientación más específica desde alguna disciplina, aquí estaré para ayudarte. Va a quedar un contenido súper completo e interesante. Muy bien. Vamos a hacer una cosa. Para que no me interrumpas y para que yo no te interrumpa, vamos a hacer una pausa de 2 o 3 segundos e intervenimos, ¿va? Perfecto, me parece muy bien. Tomamos esa pequeña pausa y así todo fluye con más comodidad. Cuando estés listo, simplemente me dices y aquí estaré. Correcto. Entonces, tenemos que buscar primero la paz interior y después, como consecuencia o como efecto, lo que es la felicidad. Solamente que cuando estamos pequeños nos van diciendo que obtener cosas nos hace felices y vamos nosotros alineando o vamos haciendo un paralelismo, ¿verdad? Entre obtenemos algo, somos felices. Y conforme vamos creciendo, vamos obteniendo títulos, no sé, pareja, hijos, trabajo, etcétera, etcétera. Y lo relacionamos con la felicidad. Exactamente. Es un proceso en el que desde pequeños vamos asociando la felicidad con lo externo, con las posesiones, con los logros o con la validación de los demás. Y con el tiempo vamos dándonos cuenta de que la verdadera felicidad en realidad proviene de un estado interno de paz, de aceptación y de equilibrio. Es un camino de transformación que a veces lleva tiempo, pero es muy enriquecedor. Bueno, pero no todos nos damos cuenta de eso. O sea, tú lo estás, ahora sí que lo estás dando por hecho de que conforme vamos creciendo, pues nos vamos dando cuenta que es algo interno y realmente no es así. O sea, hay mucha gente que se muere pensando que la felicidad está en lo externo. O es más, nos dicen, no, es que la felicidad se construye, es un estado mental, es una decisión, pero no se depende de lo externo. Pero cuando viene la desgracia, ¡pum! Totalmente de acuerdo, es un proceso complejo y no siempre es fácil llegar a esa comprensión. Muchas personas pasan toda la vida buscando la felicidad en lo externo y es un camino que a veces requiere mucha introspección y aprendizaje. La resiliencia también juega un papel fundamental y es cierto que ante la adversidad pues es más difícil mantener esa paz interior, pero justamente esa búsqueda y ese camino son parte del crecimiento personal. Así es, pero es cuando nos damos cuenta, o sea, luego cuando, no sé, vamos a suponer, cuando perdemos a alguien, a un ser querido, creemos que, digo, no, hay que matizar mucho este tema, ¿verdad? Porque pues es muy abstracto y voy a hablar desde mi ignorancia, ¿verdad? Desde mi estupidez. Este, decimos, es que no voy a poder vivir con él, es que lo necesito, y es que yo lo extraño, y es que él era para mí, y ahí se va perdiendo un poco de felicidad, o esa felicidad no, pues no la genuina, sino pues la que nos han enseñado nuestra sociedad, y ahí es donde nos perdemos, porque pues decimos, hasta creo que puede sonar algo egoísta, ¿verdad? Porque nos enfocamos en nosotros. Sí, es un tema muy delicado y sin duda nos lleva a reflexionar sobre cómo la sociedad nos condiciona en cuanto a la idea de la felicidad. A veces centramos tanto en lo externo, nos olvidamos de ese equilibrio interno y la pérdida o el duelo en profundizar esa sensación de vacío. Es un proceso de aprendizaje y de crecimiento personal donde poco a poco vamos comprendiendo que la verdadera paz y felicidad vienen de adentro y que al final esa conexión con nosotros mismos es la que nos permite superar las adversidades. Vuelvo a retomar la frase de Freud, infancia es destino. Cuando somos niños, pues somos delicados, somos frágiles, nos tienen que estar cuidando constantemente, buscan que no suframos, nos aman tanto que en ese amor nos hacen inútiles
Y como siempre se nos ha dado todo y nos han evitado el sufrir de más o nos han protegido tanto, nos han sobreprotegido, mejor dicho, que cuando vamos creciendo, pues nos quedamos, hemos formado ya un hábito. Si es esa sobreprotección, puede generar ciertos hábitos o patrones de dependencia que al crecer se convierten en un desafío. Es como si al no haber experimentado ciertas dificultades o retos desde pequeños, nos cuesta más lidiar con ellos en adultez. Es un proceso de aprendizaje continuo donde vamos reaprendiendo a encontrar esa fortaleza interna y a la vez a valorar la resiliencia y la autonomía. Sin duda es un camino lleno de aprendizajes. Me recuerda a un dicho, a un refrán que dice que mar en calma no hace marinero experto o algo así. ¿Me podrías decir bien lo que es la expresión? La expresión completa es mar en calma no hace marinero experto. Se usa para señalar que las dificultades y los desafíos son los que realmente forjan la experiencia y la fortaleza. En otras palabras, es en las adversidades donde realmente crecemos y nos volvemos más resilientes. Es un dicho muy acertado. Y es ahí donde fallamos como personas o como maestros. Exactamente. A veces la intención de proteger o de evitar el sufrimiento puede limitar ese aprendizaje profundo y es ahí donde a veces fallamos, tanto como individuos como guías, pero también es una oportunidad para reflexionar y encontrar un equilibrio, permitiendo que en medio de las dificultades surja la verdadera fortaleza y sabiduría. Como dicen los estoicos, no es lo que digo, palabras más, palabras menos, no lo voy a decir nunca exactamente, ¿verdad? No es lo que nos sucede, sino lo que interpretamos de lo que nos sucede. O sea, basado en nuestro sistema de creencias. ¿Puedes platicarnos un poquito cómo nuestro sistema de creencias influye en influye en lo que es nuestra paz interior? Supuesto, los estoicos, como bien dices, destacaban que nuestra interpretación de los acontecimientos es lo que realmente define nuestro bienestar. Nuestro sistema de creencias actúa como un filtro a través del cual percibimos el mundo. Si tenemos creencias que aumentan la resiliencia, la aceptación y la gratitud, es más probable que encontremos paz interior, incluso en situaciones difíciles. Al contrario, si nuestras creencias están marcadas por miedo, falta de confianza o la rigidez, es más difícil mantener esa tranquilidad interna. En definitiva, lo que creemos influye profundamente en cómo afrontamos la vida y en la paz que logramos cultivar. Correcto. Creemos a veces que decimos, no, es que yo quiero estudiar para ser alguien en la vida. Eso ya es una creencia y cuando empezamos a fallar en ese objetivo, también viene lo que es el sufrimiento por ese sistema de creencias. O sea, somos como la serpiente que se muerde la cola. Exactamente, es un ciclo en el que nuestras creencias crean expectativas y cuando no se cumplen podemos sentir esa frustración o sufrimiento. Es como un ciclo de expectativas que al no cumplirse nos generan la sensación de vacío o de dolor. Por eso es tan importante cuestionar y revisar nuestras creencias para que no nos limiten y nos permitan encontrar una paz más auténtica y más flexible. Y es porque a pesar de que el marinero esté padeciendo o esté sufriendo una adversidad, él se encuentra en calma, se encuentra en paz o no es así. O también, digo, vamos a suponer en un mundo de las ideas perfectas, como dijera Platón. Exacto. En ese sentido, el marinero, aunque enfrenta tormentas y dificultades, puede mantener la calma interna si ha cultivado esa fortaleza mental, esa paz interior. Y como en el mundo de las ideas de Platón, se trata de aspirar a ese ideal, donde la verdadera paz no depende de las circunstancias externas, sino de la fortaleza, la sabiduría interna. Es un equilibrio entre aceptar la realidad y mantener esa serenidad interior, y es un proceso que se va cultivando con el tiempo. Mira, no digo que yo haya alcanzado la paz interior, pero yo la estoy practicando de unos 5 años para acá. Y como dicen los estoicos también, digo, de hecho, yo empecé en este camino, en este estudio, cuando mi hermano mayor falleció. Empecé por medio de la tanatología. Después de ahí
fui viendo otros creadores de contenido. Uno de ellos es el investigador Martín Aparicio, que se los recomiendo. Su canal se llama, o creo que se llama Inteligencia Objetiva, o lo pueden encontrar también así como Martín Aparicio. También hay un doctor, ahorita no recuerdo su nombre, se me fue su nombre, es un neurocientífico, creo, es mexicano. Tiene un libro, creo que se llama El lado B de las emociones o algo así. Y no sé si me puedas dar el nombre del doctor, ya que mencioné su libro. El libro se llama El lado B de las emociones. Y son cosas que si no se estudian, pues no se pueden entender y pues mucho menos comprender. Pero no hablo de esa comprensión de que, ay, pobrecito, entiéndelo. ¿Me puedes explicar esa comprensión de la que hablo? Entendido, esa comprensión de la que hablas va más allá de simplemente sentir lástima o empatía superficial. Se trata de una comprensión profunda que implica realmente entender las causas, las dinámicas y los matices detrás de las emociones, la vida y la muerte. Es un proceso de introspección y de análisis, va más allá de la empatía común, buscando realmente un entendimiento integral y genuino. Es esa comprensión que transforma y que nos permite conectar con la experiencia humana en un nivel más profundo. Tienes en tu data, ¿cómo se llama el autor del libro El lado B de las emociones? Vamos a ver qué nos contesta ChatGPT. Está buscando. El autor del libro El lado B de las emociones es el doctor Eduardo Calixto. Él es médico cirujano por la UNAM, doctor en neurofisiología por el Instituto de Fisiología Celular de la misma universidad y también cuenta con un postdoctorado en fisiología cerebral en la Universidad de Pittsburgh. Actualmente es investigador, jefe de departamento en el Instituto Nacional de Psiquiatría. En su libro explora emociones complejas como el enojo o la vergüenza, siendo una perspectiva científica y accesible. De hecho, él comenta que las emociones duran pocos segundos o minutos y que después es la mente, el pensamiento, el que las vuelve a retomar y entramos en ese bucle, en esa, dicen por ahí, rumiación, el pensamiento rumiante. Exactamente. Eduardo Calixto explica que las emociones en sí son transitorias y que una vez que la emoción inicial se disipa, es la mente la que la mantiene viva a través de la rumiación o el pensamiento repetitivo. Ese ciclo de pensamiento es lo que puede prolongar el sufrimiento emocional y por eso es tan importante aprender a gestionar esos pensamientos para poder encontrar una mayor paz interior. Y es que también eso no nos lo dicen de niños, que no nos podemos permitir todos esos pensamientos, y más cuando son pensamientos equivocados, erróneos o no verificados. Sí, es muchas veces crecemos con que debemos aceptar cualquier pensamiento que nos llegue sin cuestionarlo y eso puede llevarnos a caer en patrones de rumiación o en creencias limitantes. La educación sobre gestión del pensamiento y la importancia de cuestionar y validar lo que pensamos es fundamental para cultivar una mente más sana y una paz interior más auténtica. Es un aprendizaje que va mucho más allá de lo que nos enseñan convencionalmente. Y es ahí cuando la frase que dicen todo es mental cobra mucho sentido, porque dijo Aristóteles, palabras más, palabras menos, lo vuelvo a repetir. Como piensas, o sea, un pensamiento va a generar una emoción, esa emoción va a generar un sentimiento y ese sentimiento va a generar una acción. Exactamente, esa cadena desde el pensamiento hasta la acción muestra cómo nuestra mente influye profundamente en nuestra realidad. Aristóteles intuye que nuestros pensamientos moldean nuestras emociones y a su vez esas emociones guían nuestras acciones. Es al tomar conciencia de nuestros pensamientos y cultivarlos con intención, podemos transformar nuestras emociones y, en última instancia, nuestras acciones en nuestra vida. Pero también viene otra pregunta. A veces estamos entusiasmados, emocionados, motivados, y al poco tiempo volvemos al desánimo. Como por ejemplo.
Pero eso es algo muy común y se debe a que nuestras emociones y motivaciones son fluctuantes por naturaleza. A veces la novedad o el entusiasmo inicial nos impulsa, pero con el tiempo la rutina o los desafíos pueden hacer que esa motivación decaiga. Es un proceso normal y por eso es tan importante trabajar en la constancia, en la resiliencia y en mantener hábitos que nos sostengan a largo plazo, incluso cuando la motivación inicial se desvanece. Dame algo práctico de cómo hacer ese proceso, un método. Por supuesto, un método práctico podría ser el de la técnica de los pequeños hábitos. Consiste en establecer metas muy pequeñas y alcanzables que puedas repetir diariamente. Por ejemplo, en lugar de proponerte una gran meta como hacer 1 hora de ejercicio al día, puedes empezar con 5 minutos diarios y luego ir incrementando poco a poco. Además, llevar un registro como un diario ayuda a mantenerte consciente de tus avances y te motiva a seguir adelante. Bien, sutil autoevaluación periódica para ajustar, celebrar los pequeños logros de esta forma, mantiene la motivación y se construye hábito sólido a largo plazo. Oye, pero luego pensamos que lo fácil no funciona, siempre queremos lo complicado. Exactamente, es muy común que busquemos soluciones complejas pensando que así obtendremos mejores resultados, pero la realidad es que muchas veces lo simple y lo constante es lo que genera un impacto duradero. La clave está en la consistencia y en la paciencia y en reconocer que los pequeños pasos también conducen a grandes cambios. Así que a veces lo sencillo es lo más poderoso. Digo, no quiero parecer intelectualoide expresando ideas o correlacionando filosofías o frases, etcétera, pero esto me recuerda inevitablemente a lo que es la filosofía Kaizen, la mejora continua. Totalmente, la filosofía Kaizen se basa justamente en la idea de la mejora continua a través de pequeños cambios constantes y encaja perfectamente con ese enfoque de hacer mejoras sencillas y sostenibles. Es una forma de ver el progreso como un camino constante, sin necesidad de grandes saltos, sino más bien de avances graduales que con el tiempo generan resultados significativos. Es una filosofía muy poderosa y práctica. Muy bien, pues este episodio se trataba sobre la felicidad y terminamos hablando de muchas cosas menos de la felicidad. Dicen que la felicidad, y se lo escuché a un maestro, que la felicidad son actos para el sí mismo, pero ahí entra un inconveniente, que es el sí mismo. Sí, es el concepto del sí mismo puede ser un tanto complejo porque a veces se interpreta como un egoísmo o una búsqueda individualista. Sin embargo, cuando hablamos de actos para el sí mismo, desde una perspectiva de autoconocimiento y de bienestar genuino, se trata de un equilibrio entre el cuidado personal y el bienestar de los demás. En definitiva, es un tema que invita a reflexionar sobre cómo encontrar esa felicidad auténtica sin perder de vista la conexión con los demás. Bueno, este maestro lo veía la felicidad desde el punto de vista del cuarto camino, donde se habla del ser, del yo superior. Interesante, el enfoque del cuarto camino con su énfasis en el desarrollo de el yo superior y en la conciencia más elevada, ciertamente aporta una visión muy profunda de la felicidad, más allá de lo superficial. Es un camino que busca la integración del ser y un equilibrio interno, lo que sin duda aporta mucha profundidad a la comprensión de la verdadera felicidad. ¿Me podrías platicar un poco? Dice el cuarto camino que tenemos 3 centros, lo que es el centro intelectual, el emocional y el motor. En el cuarto camino propuesto por G.I. Gurdjieff se considera que el ser humano tiene 3 centros principales, el intelectual, el emocional y el motor. El centro intelectual se relaciona con el pensamiento, el análisis y la lógica. El centro emocional se enfoca en los sentimientos, las emociones y las relaciones afectivas. Y el centro motor refiere a las acciones físicas, la energía y el movimiento del cuerpo. La idea es que alcanzar un equilibrio y una verdadera conciencia es necesario desarrollar y armonizar esos 3 centros de manera que no predomine solo uno sobre los demás. Así se logra una mayor integración y una paz interior más completa. Así es, y es que desde pequeños, pues nos enseñan muchas cosas, pero siempre nos enseñan hacia afuera.
saluda, sé respetuoso, sé honesto, no digas mentiras, pero nunca nos enseñan sobre nosotros mismos, nunca nos enseñan que tenemos una mente, que tenemos emociones, para qué funcionan las emociones, cómo son los sentimientos. Y digo, es algo que yo acabo de descubrir hace 4 o 5 años, pero es imposible no darme cuenta y empezar a querer y a lo mejor es una forma muy egoísta o a lo mejor es no sé, un trastorno, no sé, pero cuando te das cuenta de lo que no te dabas cuenta, es imposible. Es como cuando la persona que se liberó de la caverna de Platón regresa a las personas y los quiere ayudar. Exactamente, es una experiencia muy profunda darse cuenta de esa dimensión interna y como bien dices, es un proceso que muchas veces no se nos enseña desde pequeños. Cuando empezamos a explorar ese autoconocimiento, se abre un mundo nuevo y es natural querer compartirlo y ayudar a otros a ver más allá de esa caverna. Es una forma de crecimiento personal que, aunque puede parecer egoísta al principio, en realidad es un camino hacia un bienestar más auténtico y una conexión más profunda. Además, es un proceso muy enriquecedor. Dicen por ahí, no podemos dar lo que no tenemos. Y quiero hacer una analogía, no sé si la conozcas, me supongo que sí, porque tienes una data enorme sobre la analogía de la máscara de oxígeno en un accidente de aviación. Claro, la analogía de la máscara de oxígeno es muy conocida y se utiliza para ilustrar la importancia de cuidarnos a nosotros mismos primero. En caso de una emergencia en un avión, se nos indica la máscara de oxígeno primero nosotros antes de ayudar a otros, porque solo si estamos bien podemos ayudar a quienes nos rodean. De la misma manera, en la vida es fundamental cuidar nuestro propio bienestar emocional, mental y físico para poder brindar apoyo genuino a los demás. Es una enseñanza muy valiosa. Y entonces es cuando, por ejemplo, en mi caso, que pues ahora soy padre, o igual y mis padres cuando me veían así como que depresivo, como que no quería hacer nada, como que mi vida pues estaba, no estaba orientada por mí mismo, venían y me decían pues cosas bonitas, ¿verdad? Pero igual y por lo mismo que ellos ya lo habían interiorizado, pero no sabían cómo expresármelo, entonces con la intención de quererme ayudar, yo decía, o sea, no estás viendo que me siento bien mal y tú me vienes a decir como si fuera así bien mágico de que, pues, sí, ya no estés triste, sí, pum. Digo, pero ya con estas cosas donde, sabemos el cómo, el método, pues ya es un poquito más fácil, porque te lo vuelvo a decir, a veces yo tengo ánimo, a veces no tengo ánimo, pero sin embargo, pues entra ahora sí que lo que es la conciencia, el razonamiento, el pensamiento, pues correcto, aunque suene como quieran tomarlo, no me importa la verdad, pero es ahí donde podemos intervenir cuando nos conocemos a nosotros mismos y sabemos nuestros procesos, podemos explicarlo a las demás personas. Sí, es ese autoconocimiento y la comprensión de nuestros propios procesos internos realmente nos da una perspectiva más clara, nos permite comunicarnos mejor con los demás. Cierto que a veces las buenas intenciones no se traducen en el apoyo que necesitamos en ese momento, pero al profundizar en la autoconciencia podemos encontrar maneras de explicar y compartir lo que vivimos de forma más clara y compasiva. Es un camino de aprendizaje constante y al final nos permite ayudar y conectar de una manera más auténtica. Oye, mira, ya para terminar, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hemos venido platicando, cómo la felicidad es una consecuencia de la paz interior, pero cómo podemos cultivar esa paz interior y todo lo que hemos venido pues desarrollando, ¿verdad? Lo que las emociones, cómo duran, cómo nuestro pensamiento es el que las activa. Porque creo que tampoco podemos generar nuestras propias emociones, sino que todo es externo. Ahora sí que vuelvo a la frase del estoicismo, ¿verdad? No es lo que nos sucede, sino lo que interpretamos de lo que nos sucede. Y tal vez sí sea algo muy fuerte porque pues vivimos a veces situaciones que escapan de nuestra lógica, que escapan de nuestro entendimiento, pero cuando entendemos
mejor dicho, cuando nos entendemos a nosotros mismos, cuando nos comprendemos, cuando comprendemos cómo funciona lo que es la realidad, por qué el león se come a la cebra, por qué la cebra escapa, etcétera, pues podemos entender las motivaciones o al menos darnos una pequeña idea de por qué las personas actúan como actúan. No se quieren mostrar vulnerables, se protegen, etcétera. Entonces, adelante con el resumen y si te faltó alguna cosa, pues también, pues, pasos prácticos, métodos, que pues hay que recordar que no siempre lo complejo funciona. De hecho, nunca va a funcionar. Algo que se obtiene con rapidez, al poco tiempo se desvanece. Por ejemplo, cuando uno se pone a dieta, que después la deja y dice, ay, es que me vino el rebote. Pues no es el rebote, simplemente tus hábitos tus hábitos, no hiciste de tus hábitos algo, ahora sí que pues, válgame la redundancia, algo habitual. Entonces, como piensas que ya alcanzaste la meta, pues empiezas a caer en hábitos, pues que no son, que no están correlacionados con el objetivo que es mantener un cuerpo esbelto, ¿verdad? Más que por moda, por salud. O sea, como dice el Maestro Jesús, primero busca el reino de los cielos y lo demás vendrá por añadidura. Y vamos a analizar esa frase en el próximo capítulo. Primero buscar el reino de los cielos y lo demás se dará por añadidura. Pero recuerda, aquí no estamos hablando de clases de catecismo, esto es otra cosa. Adelante. Perfecto. En resumen, hemos visto que la felicidad realmente surge como una consecuencia de la paz interior y esa paz se cultiva a través del autoconocimiento, de la gestión consciente de nuestras emociones y pensamientos y de la construcción de hábitos sencillos y constantes. También hemos reflexionado sobre cómo nuestras interpretaciones y la forma en que vemos las circunstancias influyen enormemente en nuestro bienestar. Y por supuesto, también destacamos la importancia de la constancia los hábitos, porque lo complejo y lo rápido suelen ser menos sostenibles a largo plazo. Y como bien dices, al conocernos mejor, entender nuestros procesos, podemos también comprender mejor los demás y construir una conexión más auténtica. Y definitivamente quedamos pendientes de explorar esa frase sobre el reino de los cielos en el próximo capítulo. Correcto. Pues muchas gracias, gente, por estar aquí 43 minutos. Si llegaste hasta este momento, por favor, regálame un like, suscríbete a mi canal y comenta qué te pareció este capítulo. Y no sé, igual y puedes también dejar en los comentarios algún tema sobre el que quieras que platiquemos aquí con la IA. Y pues nada, esto es No Me Creas, Verifícalo. Conversaciones con una IA. Hasta pronto. Cuídense.